generar la ejecución del silencio administrativo es lo que nosotros debemos analizar en este preciso momento. La base, ¿sí? La base jurídica es el artículo 207 del COA, sin lugar a dudas, en donde claramente nos decía que el silencio administrativo es una falta de pronunciamiento de la administración pública que debe ser resuelto en el término de 30 días, vencido el cual se entiende como positivo. Ahora bien, en su momento, la Ley de Modernización del Estado determinaba de que para la ejecución del silencio administrativo era necesaria una certificación del funcionario público, pues, ¿no? Sin embargo, el COA mismo ya nos está señalando algunos elementos nuevos y que viene a dar solución a esta problemática que se generó en su momento por la imposibilidad que tenían los administrados para llegar a tener esa certificación del funcionario público, pues, porque figúrense, era el mismo funcionario público, el que se cayó, el que tenía que certificar de que no contestó. Entonces era prácticamente autoincriminarse, pues. Eso trajo consigo una serie de situaciones de orden y de debates de orden constitucional. Por lo tanto, cuando nace el Código Orgánico Administrativo, se toca este tipo de situaciones y se llega a identificar algunos elementos que reemplazarían esa certificación como tal. Entonces, bajo ese contexto, tomar en cuenta lo siguiente. Si tenemos nosotros el silencio administrativo, debemos nosotros ejecutarlo en el contencioso administrativo. En el contencioso administrativo. Eso por el un lado. Por el otro lado, se transforma en un título de ejecución. Es un título de ejecución. Y cuando digo título de ejecución es de que ya no se discute su contenido. Exigimos únicamente la ejecución del mismo, la ejecución de ese nuevo derecho como tal, pues, ¿no? Entonces, si es que eso es así, estamos nosotros hablando de que el silencio administrativo se transforma en un derecho autónomo. Esto es un derecho autónomo. Derecho autónomo que nace a partir del derecho de petición y de la inobservancia de realizar la contestación a tiempo. Entonces, hay un derecho autónomo y derecho autónomo porque por obvias circunstancias no deriva de un procedimiento, de un proceso previo. No deriva de un proceso previo. No existe un proceso administrativo en marcha ni en ejecución. Al contrario, estamos hablando de que este derecho autónomo es extraproceso. Extraproceso. Nace como consecuencia del silencio administrativo. Pero a ese derecho autónomo nosotros tenemos que darle la posibilidad de que pueda ser ejecutado y esa ejecución la hacemos en el contencioso administrativo con un procedimiento especial, en donde ya no se discute su contenido, sino exigimos nosotros la ejecución directamente. Entonces, nosotros además tenemos que justificar, sí, debemos y tenemos que justificar, y es claramente, es claro lo que señala el artículo 207, de que el interesado, voy a poner con otro color, el interesado, que en este caso es el administrado, debe incorporar en la solicitud de ejecución
Obviamente esa solicitud de ejecución está presentándose ¿en dónde? Pues está presentándose en el contencioso administrativo, ¿no? Esa solicitud de ejecución debe incorporar, y esto es el dato relevante, una declaración juramentada. Esta declaración juramentada, ¿sí? Esta declaración juramentada, como tal, va a expresar objetivamente de que el interesado, el administrado, no ha recibido una notificación y una contestación dentro del término previsto por la norma. Entonces, ponemos aquí, declara bajo juramento la falta de contestación más notificación, por el un lado. Y por el otro lado, obviamente, como documento habilitante, anexamos, ponemos anexo. ¿Cuál es el anexo? Pues la petición. La petición con la fe de presentación. Con la fe de presentación. En efecto, esa declaración juramentada incorpora ese original de la petición, porque a partir de ese momento, a partir de la fe de presentación, discurre el tiempo, el término previsto por la norma. Entonces, si es que yo presento mi petición administrativa en el municipio el día de hoy, ¿qué fecha es el día de hoy? ¿Qué fecha es el día de hoy? Estoy perdido en el tiempo. 30, doctor. 30, doctor. 30, muy bien. Entonces contamos desde el siguiente día hábil, que en este caso ya sería 5 de noviembre, pues no. Entonces el 5 de noviembre sería el día 1, vean ustedes. Entonces, desde ese momento debemos contar los 30 días término. Entonces, nuevamente, la declaración juramentada es un requisito, ¿sí? Esto es un requisito, espérense. Esto es un requisito de procedibilidad, porque nosotros en este contexto, espérense, le hice muy chiquito, eso. Sin la declaración juramentada, ¿sí? Sin este documento, voy a poner aquí, sin la documentación, sin la declaración, sin su presencia, no se admite a trámite. Esto es un requisito de fondo, ¿sí? Esto es un requisito de fondo para que nosotros podamos solicitar esta ejecución. Pero algo que se olvidan muchas veces los abogados es de que además nosotros en esa solicitud de ejecución tenemos que ir despejando varios elementos, porque si bien es cierto, el artículo 207 del COA nos va a decir de que esa petición que nosotros estamos realizando no debe incurrir en las causales de nulidad prescritas en este código, no nos dice en dónde está prácticamente, ¿no? Entonces le deja muy abierto. Y eso nosotros no podemos permitirnos generar ese tipo de imprecisiones, porque la solicitud de ejecución tiene que ser muy objetiva. Entonces, además de la declaración juramentada, nosotros debemos justificar que nuestra petición no incurre en las nulidades del acto administrativo.
incurre en nulidades del acto. ¿Y eso en dónde está? Acuérdense cuando analizábamos el acto administrativo. Y esto está claramente dispuesto en el artículo 105 del COA, en donde claramente nosotros tenemos que ir despejando cada uno de los factores que señala el 105, los 8 factores, ¿sí? Los 8 factores. Esto quiere decir que nosotros en ningún momento estamos pretendiendo, ¿sí? Nosotros no estamos pretendiendo actos que sean contrarios a la Constitución o a la ley. Estamos pretendiendo asimismo actos que violen el ordenamiento jurídico y peor aún, estamos pretendiendo de que se pueda ejecutar un acto administrativo que derive de una autoridad incompetente. En ese sentido, también estamos hablando de la competencia de tiempo. Tampoco estamos solicitando de que se genere una respuesta a nuestra petición si es que ésta se dicta fuera del tiempo en cuanto a la competencia, pues, ¿no? Tampoco estamos pidiendo y estamos nosotros sosteniendo de que nuestra petición contenga pretensiones imposibles de realizar y obviamente esa imposibilidad va a resultar de actos contrarios al orden administrativo. Y tampoco que nuestra petición administrativa va a generar hechos que constituyan infracciones penales. Entonces, nosotros tenemos que justificar cada uno de los índices que dispone la Constitución, el artículo 105. Entonces, nuevamente, además de que la declaración juramentada, nosotros debemos justificar que no incurrimos en ninguna de las causales de nulidad del acto contempladas en el artículo 105 del COA, los 8 factores claramente establecidos. ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Está claro? Pregunto, ¿está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Bien. Me regalan un minuto, solo abro una puerta, ¿sí? Denme un minuto. Oigan, el resto disfrácense. Que me da vergüenza. No tenga vergüenza. Tiene que disfrazarse. Bueno, continuamos. Entonces, si es que esto es así, nosotros vamos a ver de que el silencio administrativo como tal necesita ser ejecutado y esa ejecución, ¿sí? Tiene que cumplir con algunas disposiciones del COGER. Vamos a abrir en este supuesto otro cuadrito, ¿sí? Vamos a grabar, vamos a guardar esto como silencio. ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Está claro? Josué, ¿está claro? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a ver de que si tenemos en un primer momento la declaración juramentada con la petición original, si tenemos nosotros señaladas las causales de que no incurrimos en nulidad del artículo 105 del COA, nosotros generamos la solicitud, entonces, de ejecución del acto administrativo como tal.
En ese sentido, la ejecución aplica el COGEP. Obviamente porque la ejecución del silencio es vía contenciosa. Vía contencioso. En ese sentido, nosotros vamos a solicitar mediante la interposición de una demanda que contenga la clara pretensión de ejecución. Esa demanda, por obvias circunstancias, va a contener todos los requisitos del artículo 142 del COGEP. En cuanto al contenido de la demanda, ¿sí? Y aquí, tomen en cuenta que un factor fundamental es el anuncio de las pruebas, ¿sí? El anuncio de las pruebas, en nuestro caso, es la declaración juramentada. La declaración juramentada. Ese anuncio es fundamental, porque nosotros, si es que omitimos esto, en las futuras, en los futuros momentos procesales ya no podemos incluir nada más, ojo, ¿sí? Entonces, incluimos claramente esto en la demanda y además la alusión expresa de que no hemos recibido la resolución expresa, la contestación expresa dentro del término legal. Alusión expresa de la falta de contestación. Por lo tanto, anexamos nuevamente original de la petición. Obviamente con la fe de presentación. En ese sentido, nosotros vamos a ver de que el juez recibirá la demanda, calificará la demanda, ¿sí? Calificará la demanda y una vez calificada la demanda, aceptará trámite la demanda y con ello el juez activará el artículo 370A del COGEP. Entonces, voy a poner aquí, calificada la demanda, se activa. Y este artículo está ahí un tanto oculto, ¿no? Pero es clave, es importante, porque aquí nosotros vamos a ver de que en alguna medida estamos nosotros generando una especie de saneamiento en esta etapa procesal. Se activa, y ya les voy a decir por qué, el artículo 307 del COGEP. ¿Qué nos va a decir el artículo 307? Y el 307 habla de la ejecución del silencio. De la ejecución del silencio. Esa ejecución del silencio en la vía contenciosa administrativa, que en este caso ya es la ejecución de un acto presunto, ¿sí? Nos va a decir de que el juez convoca a una audiencia, ¿sí? Convoca a una audiencia. ¿A quién? A las partes. Que en este caso va a ser al administrado y por el otro lado a la administración pública,
la administración pública, ¿no? Que está en este caso involucrado con la falta de contestación. ¿Para qué convoca a esta audiencia? ¿Para qué convoca a esta diligencia? Y es lógico este artículo porque le faltaba, esto es fruto de una reforma, ¿no? Esto es fruto de una reforma porque no existía propiamente dicho. Y esta audiencia, o en esta audiencia, se va a escuchar a las partes sus alegatos, principalmente al accionante. El accionante va a demostrar, ¿sí? Va a demostrar que se ha producido ya ese vencimiento del término legal. Para que se dé la contestación y para que se resuelva la petición formulada a tiempo en la administración pública. Entonces, demuestra la violación, 1, al derecho de petición, y 2, vencimiento del término legal. Del término legal para contestar, pues no. Pero por el otro lado, el demandado tiene la opción, ¿sí? Tiene la opción ¿de qué? De alegar de que se contestó a tiempo. Entonces, esta partecita de escucharle al demandado es la clave, ¿no? Porque esto le faltaba al COGEP. Esto viene a completar la diligencia. Entonces, con estas dos intervenciones, el juez tiene ya los instrumentos necesarios para que pueda pronunciarse sobre la ejecución o no, ¿sí? Sobre la ejecución o no del silencio administrativo. Entonces, acordarse nuevamente, el artículo 307 del COGEP es fundamental, es clave, porque de ahí viene la problemática en la que incurren muchos abogados, de que no conocen este precepto. Entonces, lógicamente, si no conoce este precepto, va a incurrir en una serie de errores. ¿Alguna pregunta? Esto es bastante técnico, ¿no? ¿Alguna pregunta que se quiera? Yo tengo una pregunta si es que puedes repetir lo de la prueba. ¿Lo de qué, perdón? Lo de la prueba. Lo de la prueba, pero ¿en qué etapa? En la que quién tiene que probar la prueba. ¿El anuncio de la prueba? Dice usted. Sí. A ver, ¿qué sucede aquí? En el artículo 142 del COGEP, ¿sí? Usted va a encontrar el contenido de la demanda. En ese contenido de la demanda, usted va a incorporar los elementos probatorios de los que dispone, pues, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, usted, en este sentido, en este caso de ejecución de silencio administrativo, ¿usted qué dispone de elemento probatorio fundamental, trascendental? Es la declaración juramentada con el original de la petición administrativa. Son documentos fundamentales de carácter probatorio que usted va a incorporar, porque si es que no incorpora, ¿cómo usted puede exigir la ejecución de un silencio administrativo si es que no ha adjuntado ningún elemento probatorio de fondo? Bajo ese contexto, entonces, ¿sí? Bajo ese contexto, el anuncio de las pruebas tiene que ser claramente identificado en ya la demanda, pues no, a quien le corresponde, pues al administrado. En ese sentido, si es que usted incorpora las pruebas necesarias, luego y una vez calificada
como admitida la demanda de ejecución del silencio administrativo, lo lógico es de que el operador de justicia, en este caso el juez, active el artículo 307A del COGEP y en ese sentido va a convocar a una audiencia. En esa audiencia se va a evacuar esa prueba que usted apostó, ¿sí? Ahí se va a evacuar y usted, como ya apostó esa prueba, se le escuchará de manera oral de que en este caso usted tiene que demostrar, usted tiene que alegar, usted tiene que argumentar que en efecto usted tiene una declaración juramentada con la petición original presentada a tiempo y que por obvias circunstancias no ha recibido contestación. Entonces usted está realizando otra vez ese checklist, ¿no?, que se planteó anteriormente en la demanda y en la solicitud de ejecución, pues, ¿no?, de que no incurre inclusive en causar alguna de nulidad del acto administrativo, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, el anuncio de la prueba es claro, es este, ¿no? Declaración juramentada, original de petición. ¿Estamos? Gracias, doctor. Perfecto. ¿Otra pregunta? ¿Alguna cosa más? Doctor, disculpe, cuando nos dijo lo de la ley de modernización del Estado, determinaba que para la ejecución debía tener un certificado del funcionario público. Sí. Ya, muchas gracias. Sí, sí, y ahí le aclaro un poquito más. De repente, la ley de modernización del Estado, en el artículo 28 de aquel momento, se hablaba del derecho de petición y la consecuencia de la falta de contestación del derecho de petición. Entonces, ahí en esa ley de modernización que está derogada ya, pero que es una muy buena base histórica para entender cómo era el silencio administrativo, se decía que usted puede formular quejas y peticiones y obtener una respuesta dentro del término de 15 días. Y a renglón seguido, en el segundo inciso de ese artículo, de esa ley, disponía de que en el caso de ejecutar el silencio administrativo, usted, accionante, usted, administrado, debía obtener una certificación del funcionario público que incurrió en el silencio administrativo y que con esa certificación usted podía ejecutar. La gran pregunta era, ¿quién en su sano juicio iba a otorgar ese certificado, cuando la propia ley de modernización del Estado disponía que los funcionarios públicos que incurrían y que no contestaban y que obviamente generaban esa inacción tenían hasta consecuencias penales? Entonces ahí había un debate hasta de orden constitucional, que prácticamente se estaba autoincriminando el propio funcionario público diciendo, sí, yo no contesté, yo le perjudiqué a la administración pública. Entonces eso genera una serie de debates procesales de difícil ejecución del silencio administrativo propiamente dicho, y eso se trató ya en el... ¿Me está escuchando ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Ahorita. Se Hace rato, sí, doctor. Se le cortó, doctor. Sí, es que justo se conectó con el Bluetooth del celular, también estaba recibiendo una llamada. Entonces, como le decía, en la ley de modernización se generaba esa incongruencia, ¿sí? Una incongruencia procesal y que en parte viene a ser corregida con la vigencia del COGEP, ¿sí? Pero acordarse el artículo 360 es fundamental. ¿Estamos? Doctor, no era el 307. El 307, perdón, sí. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Dejo de proyectar el cuadrito. Ahora sí, muestren sus ¿cómo es? Disfraces. Por Dios. ¿Qué pasa ahí? Esa María Angélica está ahí con la bandera del Ecuador. Hijo de madre, se fregó todo. Y la Alejandra está en Disney
Señor Carvache, ¿qué está con fondo de Pinochet usted, oiga? Claro, Soy- del hombre que salvó a Chile. Qué horror, oiga. No sea malo, ya mismo vienen los de derechos humanos y le flagelan. Sáquenme de la clase, doctor. Bueno, pues jóvenes, concluimos ahí la clase. Entonces,